Bendito sea Dios. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Es una bendición poder estar de nuevo con cada uno de ustedes y poder compartir lo que creemos será de bendición. Primero para mí y luego para ustedes también. Queremos hacer todo para la honra y gloria del Señor y juntos podamos aprender en el nombre de Jesús. Estamos en el estudio de la persona divina, el Espíritu Santo, y hoy nos toca la parte que es preciosa, es acerca de los 7 espíritus del Señor. Dios bendiga a Olga desde Puerto Barrios, hermana Odi de Enríquez, tremenda, poderosa predicadora, ahí la estaba escuchando, hermana Odi. Qué bendición, cómo Dios la está llevando a otros niveles para la gloria de su nombre. Bien, aprendamos juntos entonces. Acuérdese que nosotros nos morimos y no terminamos de aprender. Y más cuando se trata de la persona divina del Espíritu Santo, uno de los miembros de la deidad. Entonces, solo quiero recordar algo acerca de la lección pasada y fue, estuvimos viendo el ministerio del Espíritu Santo. Y vimos que Él es el consolador, Él es el maestro, Él es el Espíritu de verdad, Él es la unción, Él es el autor de las Escrituras, Él es quien reprueba, Él es el intercesor, Él nos revela nuestros llamados y nos establece en ellos, Él es el co-creador, Él está involucrado en la salvación de cada creyente, Él es nuestro santificador, Él está involucrado en la resurrección y por último, Él dirige la alabanza y la adoración en el cielo. Mire el ministerio del Espíritu Santo. Mire todo lo que el Espíritu Santo hace y es todo para la gloria de Dios. O sea que tú y yo no estamos solos. Los que predicamos, los que enseñamos, los que ministramos en la alabanza, todos los que le servimos a Dios, no estamos solos. Tenemos la preciosa y divina persona del Espíritu Santo con nosotros y dentro. Muy bien, entonces comenzamos hoy en el nombre de Jesús. Tome su Biblia ahí, por favor. Le invito, si tiene a alguien allá a su lado, alguna amiga, amigo, familiar, hijos, hijas, llámelos. Va a ser un momento, va a ser más o menos una hora que estamos siempre en el estudio porque no podemos hacerlo en menos tiempo y todavía una hora vamos así como que bien rapidito. Pero puedo asegurarle, mi amada y mi amado, que este tiempo que ustedes dediquen al Señor, estar en su presencia, el Señor lo recompensa. No es tiempo perdido. Muy bien, entonces entramos a los 7 espíritus del Señor. Me gustaría que tome su cuaderno de notas, su lapicero o lápiz o una grabadora, no lo sé. Y grabe esta palabra en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre. Muy bien, en la tercera parte entonces vamos a considerar los 7 espíritus del Señor. Estos 7 espíritus son una extensión del Espíritu Santo. Para ilustrar esta verdad espiritual, podemos usar una analogía con respecto al cuerpo humano. Al igual que nuestras manos, nuestros dedos son una extensión de nosotros, así también los 7 espíritus del Señor son una extensión de la persona del Espíritu Santo. Para que usted se dé cuenta cómo opera, cómo trabaja, cómo se manifiesta y cómo obra a través de nosotros o de nuestra vida.
son descritos simbólicamente como lámparas en el libro de Apocalipsis, capítulo número 4 y versículo número 5. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, entonces estamos en los 7 espíritus de Dios. Y vamos a ir profundizando en el nombre de Jesús. En Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 6, el apóstol Juan tuvo una revelación y vio el cielo abierto. Y miré, dice ahí, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, en este versículo, los 7 espíritus del Señor son representados por cuernos y ojos. Los cuernos nos hablan de poder y fuerza, y los ojos son usados para registrar lo que ellos han visto. Esto es bien maravilloso, interesante, porque nos va a servir el día de mañana. Nos sirve ahora para dar una enseñanza, para predicar, para tener más sabiduría, más entendimiento, para que podamos con más seguridad predicar la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo número 16 y versículo número 9, leemos: porque los ojos, pon atención, porque acabamos de ver que los 7 espíritus de Dios son usados para contemplar toda la tierra. Y aquí está diciendo en Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Estos ojos son los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 4, Juan escribió cartas a las 7 iglesias en Asia, por las cuales él era responsable. En su saludo a las iglesias, el apóstol dice, ponga atención: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es poderoso, hermano. Saludamos a mi hermano Hugo Salazar. Dios le bendiga, siervazo. Este versículo es muy interesante. Juan estaba hablando de parte del Espíritu Santo. Él dijo: gracia y paz a vosotros de los 7 espíritus que están delante del trono. Debido a que Juan podía hablar por ello, nosotros sabemos que los 7 espíritus son una extensión del Espíritu Santo. Una persona no puede hablar de parte de una influencia. Tiene que ser una persona. En Apocalipsis capítulo número 3 y versículo número 1, dice: los 7 espíritus también son incluidos en el mensaje de la iglesia de Sardis. El que tiene, pon atención lo que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. A través de estas escrituras podemos darnos cuenta entonces que Juan tenía mucha intimidad con el Espíritu Santo. Juan no solamente conocía al Padre, conocía al Hijo, sino que también al Espíritu Santo. Y debido a su relación con él, Juan revela mucho acerca de su naturaleza y atributos en sus epístolas. Entonces este apóstol nos deja una lección maravillosa, nos da una gran enseñanza, porque él tuvo la intimidad con el Padre, con el Hijo y luego con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué Dios lo escoge a él entonces para que se quedara en el último tiempo? Entonces, estos 7 espíritus son enumerados en Isaías capítulo número 11 y versículo número 2. Si usted quiere, toma su Biblia, por favor, y vamos a Isaías capítulo número 11 y versículo número 2. Y dice así: y reposará sobre él, está hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová. Pon atención.
espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, espíritu de temor de Jehová. Qué interesante esto, porque aquí encontramos entonces el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Para que usted se dé cuenta por qué Jesús caminaba, andaba, hablaba y ministraba con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es una sola persona, pero tiene muchas, como dijera yo, muchos ministerios, como vimos en la lección pasada. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, entonces, morando en Jesús, era poderoso. Es lo que Dios nos quiere enseñar en esta maravillosa tarde. Que aprendamos que estos 7 espíritus del Señor son muy importantes, son clave, son básicos en la vida de cada creyente. Entonces el Espíritu del Señor tiene la siguiente función. El Espíritu del Señor es visto en Isaías 61:1. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto fue lo que dijo Jesús. Porque me ungió Jehová. Dijimos que el Espíritu Santo también es unción. Entonces Jesús está lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Entonces podemos ver en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor es la unción para poder predicar. Qué interesante es esto. Entonces, Isaías 61:1 se refiere a Cristo, quien fue ungido por su Padre. En realidad, Cristo significa el ungido. Su nombre es el Señor Cristo Jesús. Señor significa Dios. Cristo significa el ungido y Jesús significa Salvador. Quiero repetir esto para aquellos que apuntan, porque es muy importante conocer todo esto. Isaías 61:1 se refiere a Cristo, quien fue ungido por su Padre. En realidad, Cristo significa el ungido. Su nombre es el Señor Jesús. Señor significa Dios. Cristo significa el ungido y Jesús significa Salvador. ¿Cómo fue el ungido? Pedro nos dice en Hechos capítulo 10, verso 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Más específicamente se nos dice en Isaías 61:1 entonces que fue el Espíritu de Dios quien ungió a Cristo para predicar. Qué poderoso esto. Vamos a ver un pasaje de la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Si tiene ahí la palabra del Señor, la Biblia a la mano, qué poderoso es esto. Lucas capítulo número 4 y versículo número 18. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está, tiempo presente. Así debiera usted, mi amada y mi amado, hablar. Así debiera usted, así debiera yo hablar todo el tiempo. Creer, porque buscamos al Señor, porque estamos en su presencia. Entonces Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Con un propósito, Dios quiere ungir a las personas para enviarlas con un ministerio que Él mismo es quien señala y Él mismo es quien nos establece en un ministerio. Es muy importante conocer o saber que nosotros no podemos pelear, no debemos pelear con nadie. Nosotros no tenemos que tener altercado con nadie.
No debemos discutir con nadie por un ministerio, por un lugar para trabajar en la obra del Señor. Mucha gente se empeña a decir, es que no la tenían que poner a ella o a él. Es que yo debería estar ahí. Momento. Quien da los ministerios, quien unge para tal ministerio, se llama Espíritu Santo. Es la persona divina del Espíritu Santo. Entonces nosotros no escogemos dónde trabajar y qué hacer. Ya venimos desde el vientre de nuestra madre predestinados para un propósito, para un trabajo específico, para la gloria de su nombre. Entonces, tenemos que entender esto muy claramente. Cuando predicamos la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza, que nos llene de sabiduría, que podamos hablar con revelación para la gloria de su nombre. Pero no para que los demás sepan que Dios me usa poderosamente, no. Es para bendecir al cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos que hacer lo que fuimos mandados a hacer. Dios nos escogió con un propósito. De antemano, antes de la fundación del mundo, te escogió a ti, mi amada y mi amado. Me escogió a mí con un propósito. Y te voy a decir algo muy importante. Tú no puedes hacer lo que yo puedo hacer, porque a ti te dio el Señor dones, talentos y habilidades para hacer lo que tienes que hacer. Pero a mí también me dotó de algo para poder hacer. A cada sierva, a cada siervo, Dios le dio. Entonces, de esa manera, cuando logramos entender esto, no vamos a pelear con nadie, no vamos a discutir con nadie, no vamos ni siquiera a ganarnos un puesto o un lugar, porque es el Espíritu Santo quien pone y quien da el entendimiento y la unción también. Voy a poner un ejemplo. Si Dios llama a alguien para pastor, es porque Dios lo escogió antes, le dio la habilidad, le dio todo el amor, toda la sabiduría, todo el entendimiento y lo ungió para ese ministerio. Entonces la gente va a comenzar a seguir, no al pastor, a seguir a Cristo en ese lugar, trabajando ahí porque Dios o el Espíritu Santo le ha puesto ahí. 2. El espíritu de sabiduría. El segundo de los 7 espíritus del Señor es el espíritu de sabiduría. En nuestro estudio acerca del Espíritu Santo, primero debemos definir la sabiduría. Esto es en realidad una tarea muy difícil. Definir la sabiduría de verdad es muy difícil, pues la sabiduría es una palabra de gran amplitud. La palabra hebrea traducida sabiduría es chokma, con K. Esta palabra significa actuar sabiamente. La sabiduría es la capacidad de tomar las decisiones correctas y por ende vivirla la vida diestramente. Se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el apartarse del mal es inteligencia. Entonces la sabiduría es un don de Dios. Eclesiastés 2:26 declara, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, qué interesante es saber cómo operan los nombres, los ministerios del Espíritu Santo. Pero en este caso maravilloso, estamos viendo los espíritus o los 7 espíritus del Señor. Y vamos por el número 2, pero vamos a pasar al número 3, y este es bien precioso también, que es el espíritu de inteligencia, o sea, de entendimiento. Llegamos entonces al tercero de los 7 espíritus del Señor, el espíritu de inteligencia. Mejor traducido, el espíritu de entendimiento. El entendimiento significa captar el significado de un tema o evento, comprendiendo por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en determinada circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viviendo un terrible problema en Guatemala y en todas las naciones del mundo.
Se habla de una pandemia, se habla de un virus tremendo, esto que está matando a mucha gente. Pero entonces, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento significa captar el significado de un tema o de un evento, comprendiendo por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en determinada circunstancia. El entendimiento entonces también comprende por qué ciertas cosas le suceden a ciertas personas. Esto es bien maravilloso porque cuando este espíritu o el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera, con el espíritu de entendimiento, ¿no se ha dado cuenta usted, mi amada, mi amado, que llega alguien y te dice, mira, esto y esto está pasando porque esto y esto y esto sucedió o pasó? Esto es consecuencia de tomar esta decisión. El Señor dice que te han venido, te están sucediendo estas cosas porque Dios tiene cierto propósito en tu vida. Y te mete a un proceso para purificarte, para limpiarte, porque posteriormente Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Aquí quiero volver a recalcar o a recordar a mi hermana Odi de Enríquez, que es una gran sierva del Señor y que ha pasado un proceso muy tremendo. ¿Y por qué quiero mencionarla a ella? Porque es un vivo ejemplo de lo que Dios ha hecho en su vida. Pasó un proceso o está pasando todavía, solo Dios lo sabe, pero tremendo, terrible. Pero ahora la veo predicando con una solvencia, la veo predicando con una autoridad de una manera poderosa, maravillosa, con entendimiento. Pero tuvo que pasar cierto proceso. Y así sucesivamente hay mucha gente que está pasando diferentes procesos en su vida. Entonces, la verdad es que el entendimiento sale a luz cuando hay alguna persona que tiene una visión de Dios. En realidad, solo Dios puede interpretar esta visión. El autor es el único que sabe lo que quiere decir. Las profecías y manifestaciones de Dios, incluyendo la Escritura, solamente pueden ser interpretadas por el Señor, pues Él es su autor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, quiero que veamos. Segunda de Pedro, capítulo número 1, y verso 20. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 20, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fue el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo, quien nos da el entendimiento y luego podemos hablar, podemos ministrar, podemos predicar. Número 4, el espíritu de consejo. El espíritu de consejo es el cuarto de los 7 espíritus del Señor. Hay personas en la iglesia que han recibido el don del ministerio de consejería. Uno de los títulos del Señor Jesús es consejero. Esto está en Isaías 9:6. Un consejero es alguien que resuelve problemas, guía y determina lo que se debe hacer. El espíritu de consejo es divino. Entonces, cuando una persona tiene problemas, no con sabiduría humana, ni siquiera la que estaba basada en principios de la Escritura. Pues la Escritura nunca debe de ser contradecida. Debemos saber cuál es el deseo y consejo de Dios para cada persona y situación específica. Debemos obtener una palabra viva del Señor para cada individuo. No es lo mismo aconsejar a este hombre, a esta mujer, de esta u otra manera y hacer lo mismo con la otra persona. No, Dios siempre va revelando, Dios siempre va dando, va aconsejando con entendimiento. Entonces podemos comprender que no es lo mismo para con cada persona. E incluso
nos damos cuenta que los tratos de Dios para con ciertas hijas o hijos son diferentes, porque los llamados son diferentes, porque los ministerios son diferentes, para la gloria de su nombre. Entonces, el espíritu de consejo puede revelarnos tanto el futuro como el pasado. En ciertas instancias, Dios nos puede revelar por qué ciertas cosas han sucedido. Cuando ministramos a las personas en relación con cierta atadura en su vida, el Señor nos puede revelar a través del espíritu de consejo una atadura en particular que ha sido transmitida a ellos por sus padres, por sus abuelos. Esta información revela la clave de su problema y ayuda a traer liberación. ¿Se da cuenta cómo funciona el espíritu de entendimiento? Nos revela, nos da exactamente el punto, el lugar específico en dónde está el problema, por qué está ese problema. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, debemos de buscar la intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando tenemos esa relación con Dios, entonces nosotros somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces tú vas y luego te llaman a otro lugar y te llaman a otro lugar y vas a otro lugar porque Dios está contigo. Número 5. El espíritu de poder. El espíritu de poder es el quinto espíritu del Señor. Este espíritu siempre se asocia con Sansón. Y yo creo que aquí no tendría que hablar mucho yo, ¿eh? Porque tú y yo conocemos la historia de Sansón. Pero veamos esto. Sansón, cuyo nombre se ha convertido en un sinónimo de fuerza. Por lo tanto, para tener una idea clara de cómo opera el espíritu de poder, consideremos ahora algunas de las hazañas extraordinarias de Sansón. En Jueces, capítulo número 14, del verso 5 al verso 9, Sansón despedazó a un león y comió la miel del enjambre de abejas que encontró dentro del cadáver del león. De este incidente se originó el proverbio, y del fuerte sale la dulzura. Debemos desear entonces ser dulces y mostrar la dulzura, gentileza y bondad de Cristo. Es una realidad que solo los fuertes son capaces de ser dulces. Esta es una gran enseñanza para ti y para mí. Aprendemos de verdad bastante. En otras hazañas registradas en Jueces 15, verso 3 al verso 5, Sansón capturó 300 zorras, agarró las colas por parejas, encendiendo las antorchas y soltó a las zorras en los sembrados de maíz de los filisteos. Como resultado, todos los campos de siembras fueron quemados y destruidos. Sansón debía haber tenido una tremenda unción sobre él que lo capacitó para poder hacer esto. Piensa en esto, por favor. Debió correr extremadamente rápido para cazar todas esas zorras y luego tuvo que haberlas sostenido fuertemente mientras encendía las antorchas entre sus colas. ¿Se puede imaginar qué labor tan difícil debió ser amarrar todas estas zorras? Nosotros solo leemos estos pasajes de la Biblia y decimos, Sansón capturó 300 zorras y les prendió fuego y se quemaron los sembrados, pero no nos detenemos a pensar cómo tuvo que correr, a qué velocidad para agarrar una zorra y luego con qué fuerza poder amarrar cola con cola para poder convertirlas en antorchas. En Jueces 15, verso 14 al 17 dice, con una quijada de asno Sansón mató a 1000 hombres. Luego tomó las puertas de la ciudad de Gaza y corrió hasta Hebrón, una ciudad que está aproximadamente a 20 o 30 millas de Gaza. Estamos hablando de como más o menos 65 kilómetros de distancia.
Entonces, en Jueces 16, del 1 al 3, al morir Sansón, mató a 3,000 hombres al derribar las 2 columnas de apoyo, causando que la casa se derrumbara sobre ellos. Jueces 16, 26 al 30. En realidad, él causó más daño al enemigo con su muerte que durante toda su vida. ¿Se da cuenta cómo funciona el espíritu de poder? Ay, hermano, esas son historias de la Biblia pasadas. Ahora ya no se ve esto. Ahora ya no se manifiesta el Espíritu Santo como antes, como en Sansón. Tú y yo tenemos que entender que necesitamos ese poder. Porque viene la persecución, estamos en los últimos tiempos, no sabemos qué va a suceder, qué tenemos que hacer. Pero necesitamos habilidad, necesitamos fuerza, necesitamos poder. Y solo viene de parte del Espíritu Santo. Número 6. Quisiéramos ahora describir al sexto espíritu del Señor, el espíritu de conocimiento. Esta es la habilidad dada por el Espíritu Santo de saber los eventos pasados, presente y futuro. Esta unción fue manifestada en la vida del Señor Jesucristo por el Espíritu. Vio a Natanael debajo de la higuera. Encontramos esto en Juan capítulo 1, verso 47 al 50. Cuando Natanael se acercaba a él, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A esto Natanael respondió: ¿de dónde me conoces? Jesús le contestó diciendo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! El Espíritu o el Señor vio a Natanael debajo de la higuera en una visión. Muy a menudo el espíritu de conocimiento opera a través de visiones que nos permiten ver eventos pasados, futuros. Bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros vemos los eventos como el Señor los ve. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien nunca había estado en la ciudad de Colosas, escribió a los creyentes de la iglesia de Colosas: porque aunque estoy, pon atención, esto está en Colosenses capítulo 2, verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Wow. Pablo estaba observando a los colosenses y veía todo lo que hacían como si hubiera estado allí en persona. En realidad, Pablo estaba escribiendo carta desde la celda de la prisión en Roma, a cientos de millas, pero el espíritu de conocimiento le permitió ver lo que pasaba en la iglesia de Colosas. Wow. Mire, los 7 espíritus del Señor se ven reflejados en la palabra de Dios como 7 ojos, como 7 lámparas que contemplan toda la tierra. Pero el Espíritu Santo, Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo. Les enviaré el Espíritu Santo. Estaba diciendo: como yo operé, como yo trabajé bajo la unción del Espíritu Santo, así quiero yo que ustedes, mis hijos, operen. Mis discípulos sean llenos del poder de Dios y puedan actuar y puedan hablar y puedan tener ese conocimiento y puedan tener ese poder del Espíritu Santo morando dentro de ustedes. Tremendo esto, porque el espíritu, de conocimiento, este espíritu de poder, el espíritu de conocimiento que operó en las vidas de los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es el autor del Antiguo Testamento, al igual que del Nuevo Testamento. ¿Cómo comunicó el Señor su mensaje a los autores de la Biblia? En algunos casos, Él permitió que ellos vieran literalmente
los eventos acerca de los cuales se escribieron. Tenemos una ilustración perfecta para esto en Isaías capítulo 13, verso 1. Dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. En inglés literalmente dice que vio, ante sus ojos Isaías vio eventos que iban a suceder en Babilonia, incluyendo la caída de Babilonia, muchos años antes de que ésta se convirtiera en una potencia mundial. Isaías vio en el espíritu lo que iba a suceder en Babilonia. Entonces el espíritu de conocimiento operó de esta manera en la vida también de Jeremías, pues dijo en el capítulo 4, verso 19 al 21, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta ha oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, de oír sonido de trompeta? Por el espíritu de conocimiento, el profeta Jeremías físicamente oyó y experimentó las cosas que habrían de suceder muchos años después. Qué poderoso es esto. Que nos llenamos más de conocimiento, de entendimiento. ¿Para qué? ¿Para solo tenerlo y guardarlo? No, mi amada, mi amado. Este grupo de Conociendo Más de Dios se está dedicando a difundir, a predicar, a enseñar. Posiblemente hay mejores predicadores, mejores maestros. Claro que sí. Y Dios los usa poderosamente. Pero en el caso de nosotros, lo que tenemos, damos de y lo hacemos de corazón. Entonces, no te pierdas las enseñanzas, no te pierdas las noches de ministración, porque el Espíritu Santo quiere derramarse sobre tu vida para la gloria de su nombre. Y número 7, el espíritu de temor del Señor. Finalmente llegamos al séptimo espíritu del Señor, que es el espíritu de temor del Señor. Esta es la unción que es derramada sobre una nación, comunidad o un individuo. Está marcada por una gran convicción de pecado y un temor de desagradar al Señor. Este es el espíritu que viene sobre las personas durante el avivamiento y las hace temerosas de pecar. El temor del Señor permite que el hombre sepa si está o no en los caminos del Señor. Un ejemplo del espíritu del temor del Señor siendo derramado sobre ciudades completas lo vemos cuando Jacob y toda su casa viajaron a Sucot, a Betel. En Génesis encontramos esto, en Génesis 35. Simeón y Leví habían dado muerte a todos los hombres en Siquem por haber deshonrado a su hermana Dina. Movidos por el temor de venganza de los habitantes del área, Jacobo levantó el campamento y se dirigió hasta Betel. El Señor y su familia mientras pasaban por todas las ciudades del área, pues Dios había derramado el espíritu del temor del Señor sobre todos los habitantes de la tierra, y ellos tenían temor de lastimar o dañar a cualquiera de la casa de Jacob. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que Dios mueve ciudades enteras, naciones enteras, y puede hacer caer su temor sobre los países, sobre los gobiernos. Esto es poderoso, porque lo que nos está diciendo es que si el Espíritu de Dios va contigo, a donde vayas, en lo que tengas que hacer, no tengas miedo, no tengas temor, porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú eres apto para hacer cualquier cosa que te viniere a la mano, revelado por Dios, y Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a bendecir. Háblese de negocio, háblese de un empleo, háblese de familia, háblese de ministerios.
En donde quiera que Dios te ponga, Dios está contigo, va contigo. ¿No te has dado cuenta que vas a cierto lugar y automáticamente las puertas se abren para ti porque el favor de Dios está contigo, porque la gracia está contigo? Entonces, cuando Dios va contigo, esto es poderoso. Naciones enteras pueden abrirte las puertas y llegar al lugar. Y entonces dirán, este es un ungido de Jehová, este es el siervo de Dios. El temor de Dios puede caer sobre una nación completa y cubrirla. Entonces, vemos por ejemplo Israel. ¿Qué pasa con Israel? A Israel le llaman, yo no sé si usted lo sabía, pero le llaman la cúpula de acero. Dice que Israel tiene una protección bárbara, tremenda. Yo he creído que es el vallado del que habla la Biblia. Un vallado que nos rodea, es una cubierta, es una protección por el Señor, puesta por el Señor. Estaba viendo unos videos, no sé si alguien los ha visto, donde lanzan misiles, cohetes para destruir a Israel, pero en el aire son destruidos. En el aire se acaban. Entonces les cambian la trayectoria y explotan. No llegan al objetivo, al propósito que tienen de destruir a Israel, porque Israel, dice la Biblia, quien dañe a Israel es como dañar a la niña de sus ojos. Israel, un pueblo bendecido por Dios, y nosotros nos llamamos el Israel espiritual de Dios. También Dios nos guarda. En los últimos días necesitamos comenzar a clamar para que el espíritu del temor del Señor opere en nuestras vidas, para que nuestras ciudades y naciones de este mundo estén protegidas, guardadas, y que el temor de otras naciones el temor inculcado, lanzado a otras naciones, puedan darse cuenta que Jehová está en Guatemala, por ejemplo. Esperemos con expectativa y preparemos nuestro corazón para el mover de Dios en los últimos días. Entonces los 7 espíritus del Señor producen cosas maravillosas. Y quiero terminar acá repitiendo o para aquellos que no pudieron apuntar, cómo es que operan los 7 espíritus del Señor, cómo trabajan a favor de naciones, de individuos y sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver entonces este resumen. El Espíritu del Señor, que fue el primero que vimos, es la unción de Dios que nos permite predicar y enseñar. 2. El espíritu de sabiduría es el que nos capacita para tomar las decisiones correctas en cada área de nuestra vida. Número 3. El espíritu de inteligencia o entendimiento nos permite comprender el porqué de ciertas acciones y circunstancias. Número 4. El espíritu de consejo nos indica qué dirección tomar en cualquier momento, especialmente en las pruebas de la vida. 5. El espíritu de poder desata el poder de Dios en el ámbito de lo milagroso. 6. El espíritu de conocimiento nos revela eventos pasados, presentes y futuros, tal como Dios los ve. Y número 7. El espíritu del temor de Jehová produce convicción de pecado y promueve en el creyente una vida reverente y santa. Esta unción puede causar que tanto los pecadores como los santos sepan y están dentro o fuera del plan de Dios para sus vidas. Para que sepan si están en el plan de Dios o están fuera. ¿Qué le parece este estudio acerca de los 7 espíritus de Jehová? Pudiéramos profundizar más en esto, porque hay más. Pero el tiempo es muy apremiante y lo aprovechamos al máximo. También Dios bendiga a las personas que han estado conectadas, y quiero invitarlos para que
sintonicen, se conecten cada vez que se transmite, se enseña. Está mi hermana Raquel Buenafé, está mi hermano Hugo Salazar, está su servidor. Estamos enseñando para la gloria del Señor. Mi hermana Raquel está enseñando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermano Hugo Salazar está enseñando el libro de Job, tremendo libro para poder aprender también. Y su servidor está dando la enseñanza acerca de la persona divina del Espíritu Santo. No se lo pierda. La próxima lección que tenemos es el bautismo del Espíritu Santo. Yo te invito desde ya. Será una bendición el poder estudiar contigo. El que podamos estar juntos, unidos en un mismo sentir para la gloria de su nombre. Así es que, mi amada, Dios te bendiga. Dios te bendiga por haberte conectado. Y quiero hacer una oración. Una oración por aquellos que no conocen a Jesús. Aquellos que han escuchado nada más del nombre de Jesús, pero ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué produce en mi vida Jesús? La persona divina del Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una invitación ahora para que lo recibas, lo aceptes, lo guardes en tu corazón y le hagas Señor de tu vida. Y le permitas entrar y que more ahí, que esté presente ahí, y por consecuencia los 7 espíritus del Señor comiencen a manifestarse en tu vida como lo hizo o como sucedió en la vida de Jesús. Quiero hacer una oración entonces para los que no conocen a Jesús, y luego hacemos una oración para aquellos que se apartaron del Señor, pero quieren volver. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, estamos hoy delante de tu presencia, Señor, reconociendo que eres tú, Señor. Eres tú la persona divina de nuestras vidas. Eres tú a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que necesitamos morando dentro de nosotros, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos tener el entendimiento, Señor, del que estás hablando. Señor, dile: Señor, entra en mi vida, sé Señor y dueño de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque tú eres el Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame más y más de mis pecados, de mi maldad. Perdóname. En el nombre de Jesús, entra en mi vida y sé mi dueño y Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, porque a través de mi corazón es la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora oramos por aquellos que están apartados y quieren hacer una oración para reconciliar, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, aquí estamos hoy, Señor, de nuevo reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que nos apartamos, que nos alejamos, pero hoy queremos volver. Hemos escuchado tu palabra y tu palabra se nos hace familiar, Señor, porque ya estuvimos en casa, porque ya te conocemos, pero nos apartamos. Apartamos nuestra mirada de ti, nos apartamos de la casa y probamos el mundo y nos damos cuenta que allá quien gobierna es Satanás y él no tiene misericordia. Perdona nuestros pecados, hoy volvemos a ti, reconciliamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por aceptarnos tal y como venimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amada, mi amado. Es una bendición haber compartido contigo y siempre te invitamos. Hoy estamos a las 9 de la noche en Noches de Izquierdas. Puedes mandar tus peticiones ahí escritas o puedes llamar ahí. Hay teléfono. Mi hermano Hugo Salazar está presto para ayudarte, para servirte. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén. Bendito Dios. Aleluya.